Más información sobre Subte es una audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con Mercedes Trimarchi, ella es legisladora de Cava, electa por la izquierda socialista FIT Unidad. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Mercedes, contanos qué es lo que pasó en esta audiencia el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de hablar con Beto Pianelli, que nos contaba que el subte, más allá de cuánto puede costar, está teniendo una caída de usuarios enorme. Contame qué se habló hoy en la legislatura porteña. Bueno, es una audiencia formal Ujú. porque comenzó ayer, continuó en el día de hoy. Formal digo porque no es vinculante, es decir, se anotan distintos expositores, expositoras, eh, representantes de la sociedad civil, diputadas, Ujú. diputados propios de la empresa, donde la mayoría de las intervenciones se expresan en contra del aumento del boleto. Sin embargo, después de esta audiencia, el boleto va a aumentar. Es decir, que ya el gobierno de Jorge Macri pactó con la empresa EMOVA un aumento de tarifas en el subte donde va a pasar a costar de 125 a 757 pesos, o sea, casi 760 pesos, Claro. un solo pasaje, o sea, que si vos vas a trabajar, volvés, por día son 1.500, lo cual es carísimo, es un escándalo total porque es un aumento que se suma a los aumentos que ya estamos recibiendo las familias trabajadoras, ya sean de la luz, del gas, del agua, internet, es decir, es muchísimo esfuerzo que está haciendo cada familia trabajadora, en este caso para ir a trabajar o estudiar, con un boleto de subte en este caso, que además es un servicio pésimo, de mala calidad y además carísimo. Bueno, ahí Mercedes, esto va a ser en dos tramos, según lo que me explicaba Beto. Primero va a llevarlo a 500 y pico, después a 700. El que esgrime por la positiva que vos pudiste escuchar, ¿cuál es el argumento para que sea positivo el aumento del subte? La única que yo puedo entender es que no tengas que sacar tanta frecuencia, pero es lo único. Ahora, te lo pregunto, ¿al trabajador prefiere esperar 10 minutos y no tener que pagar 700% más o 600% más? Sí, totalmente. En realidad, el aumento de las tarifas, como te decía recién, ya está acordado y que tiene que ver con la concesión del servicio por parte de esta empresa, que es EMOVA, que tiene la concesión del servicio ya desde el año 2021 y es una empresa que es la fusión entre Metrovías y el grupo Roger. El Grupo Roche es un conocido grupo económico multimillonario que vive de hacer negocios con el Estado. Arranca en la dictadura, pero después, con el boom de las privatizadas, de la época del gobierno peronista de Menem, se mete en el negocio del transporte para sacar, por supuesto, ventajas, ganancias. Incluso después, en el gobierno de Néstor y Cristina, cuando se conoce todo lo que fue el cuaderno, los cuadernos, la causa de los cuadernos, eh, el propio Aldo Benito Roggio confesó que pagaba el 5% de los subsidios que recibía del gobierno kirchnerista en coimas. Yo cuento todo esto para la audiencia, para que se conozca cuál es el trasfondo que hay en todas las privatizaciones, porque no es solamente que esto se da en el subte, sino que estas concesionarias que están digamos, haciendo negocios con la obra pública, con el servicio, con el transporte público, son empresas corruptas que se llenan los bolsillos de plata porque reciben subsidios del Estado, además de lo que paga cada laburante por tomarse, en este caso, el subte, pero bueno, lo mismo puede pasar con los trenes y demás, pero no mejoran el servicio. Entonces, ese argumento que puede llegar a ser favorable en términos de, bueno, mejorar la frecuencia, en realidad es inchequeable, incomprobable, porque eso ya está demostrado que no es así, porque a estas empresas no les interesa, pero ni un poquito mejorar el servicio, es al revés. Ellos reciben subsidio,
se llenan los bolsillos de plata con el aumento nuevo que les está otorgando el gobierno de Macri y no invierten en el servicio. O sea, cualquier persona que se tome hoy el subte conoce la falta de frecuencia, las escaleras mecánicas no andan. Yo soy usuaria justo de la línea E, que es sumamente ruidoso, en el verano es caluroso, o sea, la verdad Sí, que el claro. servicio es pésimo. Y otra cuestión más que es importante marcarla, ustedes estuvieron hablando con Beto Pianelli, reconocido trabajador del subte, donde son los trabajadores y las trabajadoras del sector que vienen denunciando, por ejemplo, el uso de asbesto, ¿no? Donde está contaminado el subte, eso es sumamente Ujú. peligroso para los trabajadores, para las trabajadoras, incluso también para los usuarios. Entonces, parte, digamos, de lo que es esta audiencia que se fue realizando, digo, no solo denunciar la maniobra que significa una audiencia que no es vinculante, donde el acuerdo del aumento está hecho entre el gobierno de Macri y EMOVA, sino también poder dar a conocer este reclamo que vienen haciendo las trabajadoras Claro. y los trabajadores del subte relacionado a la contaminación. Porque Mercedes, pensemos que el subte es un servicio que utilizan muchísimos trabajadores, que inicialmente era bastante barato, pero hoy estamos hablando de que la incidencia solamente de subte, si alguien gasta 1.500 pesos más un colectivo, estamos hablando de cerca de los 50.000 pesos, que es un porcentaje muy grande del salario. Ayer hablábamos con Beto y algo me preocupaba y que era el saltar los molinetes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo otro medio de transporte y tampoco llego a pagarlo, también va a venir ese acto de rebeldía. ¿Cómo lo ves vos? ¿Se planteó en esta audiencia? Sí, sí, totalmente. Hoy el saltar el molinete no es algo que esté fuera del orden habitual y ordinario de cualquier laburante. O sea, vos tenés la carga de la SUBE, eh, todos los días las pasás para ir y volver al trabajo, pero llega un momento que no tenés más carga y ¿qué vas a hacer? O sea, vas a faltar a trabajar, la empresa te va a decir, no, yo te pago el Claro, servicio. O sea, no, como bien vos decías, si haces una cuenta rápida te da 50 lucas al mes que solo claro. pagás de transporte para ir a trabajar. Entonces, el saltar molinetes hoy es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. En el verano, en el marco de la lucha que estuvimos dando contra la ley ómnibus, en el marco de la lucha contra el cierre de TELAM, del INCA y las asambleas barriales que nos fuimos organizando, se dio una acción impulsada incluso por estudiantes muy importante que fue la de coordinar, ¿no?, molinetazos, donde estudiantes y trabajadores se Ujú. pusieron un día, un punto en común y de conjunto saltar los molinetes como para visibilizar estos aumentos que ya estamos soportando las trabajadoras y los Claro, trabajadores. Pero Mercedes. eso fue una forma, digamos, de visibilizarlo, pero que eso es lo que sucede a diario y esto es muy importante. Además Porque, ¿qué otra salida tiene hoy claro, la trabajadora, el trabajador, cuando no tiene más carga en la SUBE? y ¿No? ¿Cómo haces para, para llegar a trabajar? Y para la empresa es exactamente lo mismo, porque el que saltó el molinete es el que no va a tomar el servicio porque no le va a alcanzar. Vamos a seguir, Mercedes, si te parece, con estas audiencias y con tu presencia acá en Canalé para contarnos estas desigualdades microeconómicas que hay en la Argentina. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Que sigas bien. Mercedes Trimarchi, legisladora de Cava, contándote esta audiencia que no pudo impedir que...